Entonces, hoy vamos a hablar acerca del libro de Jueces, ¿ok? Ya terminamos con el Pentateuco, ya hablamos acerca de Josué un poquito y hoy vamos a pasar al libro de Jueces, obviamente de manera muy general. Comentaba hace un momento con Vico que es un libro como de terror. Las historias que tiene el libro de Jueces son historias muy fuertes, pero que son una enseñanza para nosotros también de cómo no comportarnos. Entonces, eso también es importante. Bueno, el libro de Jueces cuenta la tradición judía, que fue el profeta Samuel quien escribió este libro entre los años 1300 o 1050 antes de Cristo. Y este nombre se le dio porque antes de que Israel tuviera reyes, lo que tenían ellos eran jueces, quienes gobernaban y al mismo tiempo estos jueces fueron líderes, fueron caudillos, libertadores que ayudaron a Israel. La idea clave de este libro es el fracaso de Israel para tomar posesión completa de la tierra prometida y las consecuencias de esto. Recuerden que el libro de Josué nos explica cómo llegan, cómo conquistan la tierra prometida, cómo se reparten la tierra, pero desafortunadamente no obedecieron completamente las órdenes del Señor de destruir a todas esas naciones que estaban ahí. Y entonces dejaron algunas naciones y este libro explica un poco el problema que causó el no haber seguido esos mandamientos del Señor. Este libro contiene una narrativa de los problemas que Israel tuvo por no haber destruido a las naciones que habitaban en Canaán y cómo estas naciones hicieron a Israel que pecara en contra del Señor. Los temas principales son la desobediencia, la idolatría, el rechazo a la autoridad del Señor, pero también vemos la misericordia de Dios y su deseo y disposición de restaurar a su pueblo una y otra vez, ¿ok? Entonces, en general, esto es lo que contiene el libro de Jueces. Y el versículo clave de este libro se encuentra en el capítulo 17, versículo 6. Y dice, en esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Anarquía total. La gente hacía lo que le parecía correcto de acuerdo a sus ojos y eso era un desastre. Entonces, en ese desastre es que se desarrolla todas las historias de este libro, ¿ok? Vamos a recordar el mandato que el Señor les dio a los israelitas. Vamos a leer Deuteronomio 7:2. Y dice, cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo. Recuerdan que habían 7 naciones en la tierra de Canaán que el Señor dijo las tienen que exterminar por completo, incluyendo mujeres, niños, animales, todo lo que sea tiene que ser destruido, porque el Señor sabía que estas naciones los iban a hacer pecar, los iban a hacer irse a esos dioses. Luego vamos a leer Josué 17, 12, 13. Dice, pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de allí. Y ahí es donde comenzaron todos estos problemas de desobediencia. No cumplieron las órdenes del Señor al pie de la letra. Ahora, en Jueces 2, 20 a 23 dice así la escritura. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones. No las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Entonces, el Señor iba a utilizar estas naciones para probar a su gente, para ver si lo iban a obedecer. Pero todo lo bueno
Y todo lo malo que pasa en nuestra vida, el Señor siempre lo va a utilizar para nuestro bien, lo va a utilizar para moldear nuestro carácter, para hacernos más fuertes en la fe, para, para que nos parezcamos más y más a Él cada día. Y esta es una de las razones por las que quizás dejó estas naciones. Los iba a moldear en su carácter. Vamos a ver cuánto aguantan depresión con estas gentes aquí, porque no lo habían obedecido antes, sino ok, a ustedes les falta un poquito, vamos a ponerles presión con estas naciones. Y en el libro de jueces se van a dar cuenta ustedes de un patrón muy interesante, que es el patrón de la rebelión, ¿ok? Cuando Josué reinaba, digamos, él era el líder de los israelitas, lo que tenían era bendición y paz. ¿Por qué? Porque él les enseñaba la ley del Señor, vivían conforme a los mandamientos de Dios y eso por naturaleza trae bendición y paz a las vidas de las personas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando muere Josué? Que entonces las gentes se empiezan a olvidar de la ley del Señor, se alejan del Señor y cometen pecado. Y peor aún, si había naciones que vivían todavía ahí junto con ellos, lo que hacían los israelitas era empezar a cometer idolatría. Iban y sacrificaban a sus niños, iban a adorar a los Baales en los diferentes templos que habían hecho. Entonces se descarriaban por completo. Cuando esto lo hacían, el Señor, para hacerlos que se arrepintieran, lo que hacía era mandarles una de estas naciones para que lo oprimieran, los sometieran, y entonces vivían con muchas dificultades, a veces hasta como en esclavitud, ¿ok? Y cuando la gente, los israelitas, ya no aguantaban, ya clamaban al Señor, se arrepentían. Y lo que hacía el Señor era levantar un líder o un caudillo que los rescataba de esa opresión y de esa esclavitud, y entonces otra vez les enseñaban a seguir la ley del Señor, volverse al Señor, vivir conforme a sus mandamientos, y mientras ese líder o caudillo vivía, ellos vivían en bendición y paz. Y esto es precisamente lo que pasa en nuestras vidas. Fíjense qué hermoso es esto. Cuando nosotros ayudamos a las personas a que conozcan a Cristo, es como si Dios nos levantara a nosotros como líderes, como caudillos, porque las personas han clamado a Dios, tienen una vida quizá de opresión espiritual, emocional, viven en pecado, no saben que están cometiendo actos que van en contra del Señor. Y entonces se dan cuenta que su vida no va como quisieran, oran, piden ayuda al Señor y lo que hace el Señor es levantar un líder, levantar un caudillo para que ese líder o caudillo les enseñe las leyes del Señor, los mandamientos del Señor, cómo vivir conforme a su voluntad y eso automáticamente va a traer bendición y paz a las personas. Así que nuestros líderes espirituales son como caudillos espirituales, así que son una bendición del Señor y son una respuesta a las oraciones de las personas. Amén. Pero ahora, en el libro de jueces, este patrón se repite una y otra vez, ¿ok? De la bendición al olvido, del olvido a la opresión, se arrepentían, levantaba el caudillo el Señor, volvía a la paz y así una y otra vez, ¿ok? Jueces 2:18 dice así, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Entonces, qué terrible es esto, que nosotros después de haber sido llamados por el Señor, quizá no enseñemos a nuestros hijos la manera correcta y entonces nuestros hijos van a tener que sufrir otra vez ese círculo de rebeldía. Como padres, como tíos, como abuelos, qué sé yo, siempre tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, los caminos del Señor para que no se olviden, para que el día de mañana que no estemos aquí, ellos sepan qué camino tienen que seguir, qué camino les va a traer bendición y paz. Ahora, ¿cuáles fueron los jueces de Israel? Es decir, estos líderes, estos caudillos. Y están por capítulos, aquí se los dejo. Otoniel, Ahot,
Samgar, Barak y Débora, hubo una jueza, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair o Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. ¿Ok? Estos fueron los líderes, los jueces que reinaron en esa época. ¿Ok? Estos jueces en total, eh, de que los israelitas no tenían rey, fueron alrededor de 450 años. Y estos jueces que acabo de mencionar reinaron en Israel o juzgaron en Israel un total de casi 300 años, ¿ok? Recuerden que cuando ellos vivían, tenían paz durante ciertos años, luego morían y se descarriaban y otra vez, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí rapidito los jueces y los periodos de paz que ellos trajeron. Otoniel de Kiriat Sefet en Judá libró a los israelitas de Mesopotamia y su paz, su reinado duró alrededor de 40 años. Después, Ahod de Benjamín libró a los israelitas de los moabitas, amonitas, amalecitas y duró 80 años la paz en Israel. Samgar quitó a los filisteos, su reinado duró 40. Y aquí tenemos la lista de los demás y pueden darse cuenta de más o menos cuántos años reinaron cada uno de ellos, pero era lo mismo. Ellos reinaban, se morían, la gente se descarriaba, los volvían a oprimir y era un círculo vicioso del cual Israel le costó salir casi 450 años más tarde. ¿Ok? Ahora, es importante darnos cuenta en este libro del contraste del pecado con la misericordia de Dios. Porque la característica más impactante de este libro no es el horror del pecado, no es todas las cosas malas que hizo Israel, sino más bien la gloria de la salvación, la manera en la que el Señor milagrosamente realmente liberaba a su pueblo de la opresión y de cómo los hacía volverse del pecado, ¿ok? Eso muestra que nuestro Dios es bien misericordioso, es bien paciente, es compasivo. Ahí vemos su amor constante y su fidelidad, que a pesar de que el pueblo pecaba una y otra vez, él aún así mandaba a los líderes para salvarlos, para liberarlos. Entonces podemos decir que el terror del pecado es eclipsado solo por la gloria de la salvación de Dios obrada a través de estos jueces, quienes de alguna manera nos señalan a Jesucristo. Así es como el libro de Hebreos nos enseña a leer el libro de jueces. Fíjense lo que dice Hebreos 11, 32, 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todos estos jueces, por la fe en el Señor, lograron grandes cosas. Así nosotros, con la fe que tenemos en el Señor, vamos a ver muchos milagros de diferentes maneras. Aún estando en circunstancias difíciles, ustedes van a poder experimentar la paz del Señor, el amor del Señor, su ayuda, su provisión. Amén. Y bueno, vamos a terminar con, les voy a dar 10 lecciones prácticas del libro de jueces, aplicaciones que ustedes pueden hacer para su propia vida. Cuando lean el libro de jueces se van a dar cuenta por qué. La primera es que la prosperidad no significa conocer a Dios, ¿ok? Hay veces que ustedes pueden estar muy bien en su vida, todo les va muy bien, pero eso no significa que la gente que les vaya muy bien conozca a Dios. Tenemos que estar seguros de que realmente entendemos su palabra, de que realmente estamos viviendo conforme a su voluntad. Y es fácil saberlo porque la Biblia nos enseña. Ahí están las instrucciones para nosotros. Número 2. Dios tiene el poder de redimirnos de cualquier circunstancia causada por nuestras malas decisiones. Y esto es algo maravilloso, algo que nos debe dar ánimo. Porque yo estoy segura que la mayoría de los problemas que los seres humanos tenemos en la vida son causados por nosotros mismos.
Son causados por nuestras malas decisiones, por no seguir los mandamientos del Señor. Y aún así, el Señor nos mira con misericordia y nos puede redimir, nos puede sacar y puede convertir esas malas consecuencias en cosas buenas para nosotros. Así que si hemos pecado, si hemos caído, si hemos tomado una decisión que es mala y estamos viviendo con las consecuencias, debemos saber que tenemos un Dios que tiene el poder de redimirnos, de sacarnos de ahí de donde estamos y usar lo que nos pasa para nuestro propio bien y para su gloria. Ahora, no debemos subestimar el rol de las mujeres ni suprimir su poder. El libro de Jueces tiene la historia de una jueza que se llamaba Débora. Y nos damos, y también hay profetisas en la Biblia. Entonces, siempre debemos ver a las mujeres que el Señor las puede utilizar de manera muy, muy grande, de manera muy grande. 4. Los líderes, los que somos líderes, debemos tener cuidado de ser siempre fieles a Dios, de siempre hacer que la gente realmente busque al Señor de corazón, enseñarles sus leyes, enseñarles su palabra, animar a la gente, guiarlas, acompañarlas cuando pasen por momentos difíciles. Nosotros debemos permanecer en la verdad, no en lo que parece correcto ante nuestros propios ojos. En otras palabras, no hacer lo que nos da la gana. ¿Ok? Siempre debemos buscar el consejo de Dios. Señor, ¿te parece bien esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que es buena idea? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y el Señor les va a responder, de verdad que les va a responder. Ahora, debemos recordar que Dios es lo suficientemente fuerte y poderoso para salvarnos de cualquier enemigo. Y cuando digo enemigo, recuerden que nuestros enemigos no son personas de carne y hueso. Si nuestros enemigos son los espíritus malignos que quieren venir a robar, a matar y a destruirnos. Entonces, el Señor es más fuerte que todos esos. Jesús dijo que Él era más fuerte que el que estaba en el mundo, que el que estaba dentro de nosotros, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, todas esas batallas espirituales las podemos ganar con la fe en el Señor y Él nos va a salvar. Dios nos levanta y nos equipa para esas batallas. Él nunca nos va a mandar a una batalla sin las armas adecuadas, sin el entrenamiento adecuado. Si ustedes están pasando por un problema, tengan la seguridad que eso significa que Dios ya los ha preparado, que los ha equipado para que ustedes puedan afrontar ese problema por el que están pasando. También debemos aprender de nuestros errores y de la historia de Israel. Si hemos cometido errores en el pasado, nos levantamos y debemos tener cuidado de no volver a tropezar con la misma piedra. Para eso está el Espíritu Santo. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude para no volver a caer con lo mismo. Y cuando leemos la historia de Israel, pues ustedes también van a decir, bueno, así no debemos ser. 9. Debemos completar las misiones, es decir, esos procesos a los que somos llamados. No debemos huir de esos procesos. Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y sufrimos algo, ejemplo, esta enfermedad que vivió mi madre, no era porque ella se lo mereciera, sino era un proceso al que Dios la había llamado, porque durante ese proceso estaba formando su carácter, le estaba dando características como las de Jesús. Y nosotros cuando nos enfrentemos a un proceso, si sabemos que no es por culpa de nuestras malas decisiones, lo que debemos hacer es decirle al Señor, ok, Señor, estoy aquí, dime cómo quieres que yo responda a esta situación, qué esperas de mí, cómo puedo hacer para agradarte en esta situación, aunque sea difícil para mí. Si es por culpa de una mala situación, perdón, por culpa de una mala decisión, lo que tengo que hacer es muy fácil, arrepentirme de corazón, decirle al Señor que me ayude, que me levante y el Señor nos va a redimir. Amén. Y por último, debemos tener cuidado de no ser cananizados, no canonizados, cananizados, es decir, no ser como los cananeos, ¿ok? Nosotros debemos permanecer apartados del mundo, debemos ser diferentes al mundo, no debemos mezclarnos con las cosas del mundo, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino del Señor. Al Señor no le gusta la gente que es tibia.
Él prefiere o eres fría o eres caliente. Eres tibia y dice la escritura, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Al Señor le gusta la gente que o lo es o lo da todo o no da nada. A medias, como que no. Y cuando nosotros nos mezclamos en cosas del mundo, si estamos abriendo nuestros oídos, nuestros ojos a cosas que nos están alimentando, que van en contra de su palabra, que no nos edifican, que no nos suman al propósito de Dios, entonces estamos en peligro de volvernos como los cananeos, de hacer idolatría a las cosas que el mundo idolatra, y nosotros debemos permanecer limpios, santos a los ojos del Señor, para que Él pueda cumplir completamente todos sus propósitos en nosotros y así nosotros ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Amén.